Mi nombre completo es Diego Mateo Carrillo. Nací el 17 de enero de 1927 aquí en Estepona. De mi abuelo conozco bastante poco, porque mi abuelo paterno no lo llegué a conocer. Y de mi abuelo materna a mi abuelo nada más. Mi abuela tampoco la conocí. Pues mi abuelo, cuando yo lo conocí ya... Mi abuelo era de Granada. Sí. Y cuando vino aquí a Estepona ya era mayor ya. Porque se murió mi abuela materna y eran dos hijos, mi madre y mi tío Francisco, que se fue a Carabinero. Y vino de Carabinero, vino al Belerín, a un puesto que viene el Belerín de Carabinero. Belerín es una zona de aquí de Estepona, ¿no? De 5 kilómetros de aquí. Estuvo en el Belerín, estuvo en el Saladillo, estuvo en Casasola y estuvo en Bóveda. Y de allí fue a Marbella, y de Marbella a Málaga. Y en Málaga se jubiló. Y mi abuelo estuvo trabajando ya en una fábrica de madera que estaba en la recinera, la Unión Recinera. Esa era de los jesuitas, es una fábrica, tenía una pila fábrica en España, tiene una pila fábrica. Estaba trabajando en la recinera de guarda de noche, en la fábrica de madera. ¿Qué le contó además de...? ¿Él siempre estuvo de guarda allí? Él sí, ya era panadero, pero en su juventud casado en un pueblecito que era Moclín, pueblecito de Granada, donde el Cristo del Paño. Mi abuela murió el año de la gripe. Y al quedarse viudo, pues ya el hijo, al ingresar al Carabinero, sí. y al echarlo allí al Belerín, que vino destinado, pues ya se trajo mi madre, que venía soltera, y el hijo también venía por parte de mi padre, de mi abuelo, ¿no? Como no los conocí ni siquiera. Mi abuelo Diego Mateo León, que se llamaba, pues vino soltero a Estepona de la parte de Valencia. No sé si era de Murcia o Alicante o de por ahí, de la parte de Valencia vinieron. Pero vinieron solteros, vino él y otro hermano. Y ya mi abuelo se casó aquí con una esteponera. Esteponera, sí. ¿Y qué hacía su abuelo? ¿A qué se dedicaba? Mi abuelo, en aquel entonces, hace tantísimos años, cuando venían personas así a Estepona, pues le daban terreno para que se establecieran aquí. Vinieron muchísimos de fuera, muchísimos, y todos le dieron campo. Mi abuelo le dieron bastante campo aquí en Guadalajara, tenían bastante campo, lo tiene los nietos, pues hasta los hijos muertos ya todos también. En el Belerín le dieron también una finca bastante grande, por cima de Nicola también una finca que le decían Los Cervos, que hoy es propiedad ya de los Vázquez. Pues mi abuelo estuvo también con 2 bestias, vendiendo quincallas de esas cosas de hilos y todo eso para... Pues te pones ahí en Guadalajara, tenía viña, tenía campo muy bueno. ¿Cómo estaba el campo? ¿Estaba muy repartido, grande? En Estepona siempre está el campo repartido. Sí, ¿no? Aparte que había también algunos capitalistas fuertes que tenían mucho terreno. Que tenían mucho terreno. En Estepona estaba el campo repartido. ¿Y qué es lo que se sembraba aquí? ¿Qué es lo que había cómo se explotaba el campo? Entonces se sembraba de todo. Trigo, tomate. En la cooperativa había días que se empezaban más de 500.000 kilos de tomate diarios. Melones, sandías, de todo, de uva, entonces también muchísimas viñas, mucha higuera, mucha breva, de todo. Y los barcos que había de la plazoleta Ortiz, los cargaban el barco Espinosa para Ceuta, cargado de fruta. ¿Tenía mucha fuerza aquí la pesca en Estepona? Sí, la pesca se vio bastante siempre en Estepona. Vamos, pesca, pero pesca antigua, ¿no? De bajura, ¿no? Y de velero, supongo. Cuando yo me criaba con 9 y 10 años, no existía ni la trajiña ni el barco de arrastre. Ni siquiera, ¿no? Nada. Los trasmayos, que se le decían, los sardinales, y las barcas. Eso es lo que había. Las barcas, sabe usted, con el Málaga, de Málaga para allá vi muchísimas también. Claro. Y en Marbella, y la barca, tirar copo, salía la barca desde tierra con el copo a 30 o 40 metros, 50 o 60 metros
vetas que le decían, 40 o 50 metros o más. Y luego se arrastraba hacia tierra. Exactamente, después tirando a dos bandas. ¿Qué es lo que más se sacaba aquí de pescado? Bueno, así se cogía lo que mucho le cogía era el juré, en fin, de todo, entonces salía de todo. Juré, sardina, boquerones, supongo, ¿no? Exactamente, todo eso. ¿Sí? Yo estaba trabajando mucho en San Pedro y tenía señor Juan Lata de Marbella, tenía una barca grandísima y eso había barcas que sacaban una copa de esa, no podía sacar copo a... ¿Cuántos kilos se podía sacar con un...? Cargar hasta 3 y 4 camiones de pescado. 3 y 4 camiones de pescado, o sea que a lo mejor hacía... Una barca grande. 1.000 o 2.000 kilos de... Cada cosa de eso se llevaba 5 o 6 mil kilos en aquel entonces. 5 o 6.000 kilos de pescado y hacía 3 o 4 camiones de pescado, un copo. Pero el copo no podía sacar a tierra. Cuando llegaba a tierra, lo dejaba y empezaba, le llaman espelito, no recuerdo cómo tiene el nombre, porque llevan un cordel por medio, sí, y van cortando el cordel y van abriendo. Y con las canastas, sacando, pom, venga a sacar, y así cargaban un par de camiones. Y después al final solo conocí yo la Boca Negra de San Pedro Boal. Y después ya cuando quedaba con un cosa así, 4 o 5 mil kilos, ya entonces lo sacaba a la arena. Donde yo me criaba en Bellerí, sí, en mi casa, allí había muchísimas barcas y no se conocía. Eso que yo le contaba no se conocía. Ahí sacaba una copa y a lo mejor sacaba 5 o 6 mil kilos de pescado, pero lo sacaba a la arena. Y sí, tirando lo sacaba a la arena. Ahora cuando vino una copa de esas no se podía sacar. Tenían que espelizar, no sé cómo le llaman, el nombre que tiene eso, para ir sacándolo con las canastas. Poco a poco, ¿no? A poquito a poco. Sí. Ya después empezaron a venir el personal de Almería, sí, casi todos los barcos que hay en Estepona, casi todos son de gente de Almería. Pero los pescadores de allí, de Almería, que ya tenían trajiñas, y como les pasa a los chaquetas cortas, esos chaquetas cortas son todos de Almería. 5 o 6 hermanos, esos tienen las mejores vacas que hay en Estepona, las tienen ellos. Porque no, ellos ya conocían técnicas que aquí se desconocían. Exactamente. Y se vinieron buscando aquí que a lo mejor aquí iba más pescado. Ya empezó la vaca de arrastre y la trajiña, que eso en aquel entonces eso era un disparate. Era una mina, ¿no? Eso ya pescado que sacaba miles y miles y miles de kilos de pescado diariamente. La trajiña no arrastra. La mala es la vaca, que es la vaca de arrastre. Que eso no tenía que sentir siquiera. Lo que pasa que... Y después tiene su límite allá, no sé, las millas para adentro y lo que pasa en todos lados. Que se metía más para adentro. Que se hace la vista gorda y la Guardia Civil la mitad de las veces no quiere ver lo que pasa. Y hubo un tiempo en el que se sacó, se explotó, se esquilmó la vaca de arrastro que tiene que lo hace por botón. Claro. Esto va arrastrando, las palas esas, va por la arena y por las piedras y todo, va arrastrando todo. Claro. Y eso entra todo dentro. Chiquetillo, grande, y esto hace, y las crías, lo que mata a las crías, claro, eso lo dicen ellos mismos. Claro. Nosotros todos estamos en el puerto y hablamos con ellos y los marineros una a otro lo dicen todo. Entonces, que usted vivía cerca del mar también, la vida de los campesinos y de los pescadores era una vida muy austera y muy difícil, ¿no? Supongo que... Malísima, pues todos los hoy los barquillos tienen todos sus motorcitos. Sí. Motorcitos chiquititos, esos que hay, entonces no había motores. Entonces todo a remo. A remo y a vela, ¿no? Exactamente. Los sardinales que le decían a vela. Pero después el trasmayo y eso, como el trasmayo cerquita, por la orilla también, que cada, ya eso a remo todo. Con el peligro también de cuando venían... Los sardinales viento no había siempre. Claro. Y salían y tenían que ir a pescar por fuerza y tenían que ir a remo también. A remo. 10 o 12 kilómetros remando. Que eso era una vida muy dura, muy mala. En el Saladillo había una barriada grandísima de pescadores, pero eso estaban todos en chocitas, claro, chocitas de monte, chocitas chicas muchísimo. Casi todas eran de monte, de caña, palo y monte. Sí, ¿no? Había 2 o 3... ¿Eso la ha llegado a conocer usted? Eso ya ves. El ministro Solí, me parece que fue por quitarlos allí de la zona aquella,
pues ya empezó lo primero, que ya tenía yo más de 20 años. Ya empezó el turismo. Y ya empezaron a quitar del medio. Ya lo quitaron, ya empezaron a vender y lo quitaron de allí y le hicieron el barrio Solí, de Estepona, que es el de los pescadores. Y el pescado lo transportaban con bestias para Ronda y para todos los pueblos de por ahí. Pues sí, ya después de, cuando ya fui yo mayor con 20, 25 años, ya salían cosas de pescado, de Algeciras, de Estepona y todo para Madrid. Y me ha dicho que uno de sus abuelos también se dedicaba a la quincalla, a vender quincalla y eso entonces... Mi abuelo paterno. ¿Para qué se utilizaba la quincalla? ¿Para qué podía...? Hilo, agujas, calcetines, en fin, de todas cosas de... Tipos de diferentes artículos que a lo mejor no estaban tan a la mano de... Exactamente, y por el campo como no había tiendecillas ni había nada, pues salía de Estepona con... Una especie de vendedor ambulante, ¿no? De todo tipo de cosas, ¿no? Mi abuelo vino de allí, se casó aquí en Estepona, tuvo la mala suerte también que se casó con mi abuela. ¿Sabe si... Y murió de parto. Su abuela. Murió de parto de mi tía María, que fue la que quedó, y después se casó con otra hermana. Con una hermana. Mi abuela Gertrudis, que era hermana, y ya nacieron 5 varones y una hembra. Y mi abuelo sí sabía leer y escribir, y se casó a mi padre muy bien. Sí. ¿Eran personas religiosas algunos de ellos? Religión en esa época... No había tampoco mucha práctica, ¿no? En el campo no había... Bueno. Yo hice la comunión sirviendo. Sí, ¿no? Mi padre se llamaba Andrés Mateo Carrasco. Andrés Mateo Carrasco. Mateo Carrasco. Creo que lo perdió pronto, ¿no? Me quedé yo con 10 años y la más chica con 3 meses y... Con 3 meses y algunos días. Porque mi padre... ¿Qué fue lo que...? La fusilaron. ¿Qué recuerda usted? Porque usted le pilla pequeño, pero ya tiene conciencia. Con 10 años. ¿Qué recuerda usted del primer día en el que conoce que ha estallado la guerra o que está pasando algo muy grave? ¿Cómo lo recuerda? Pues lo recuerdo porque nosotros teníamos allí una casa en el campo por parte de mi abuelo, por herencia de mi abuelo. Sí. Eran 6, no eran 7. Eran 7 herederos, pero mi padre de campo no... Mi padre y mi tío Pepe, que ha muerto en Málaga, no quisieron campos. Entonces mi abuelo tenía también una posada grandísima. Una posada antigua, que no me acuerdo tampoco de decirlo antes, donde paraban todos los arrieros que pasaban de unos pueblos a otros con mercancías, a lo mejor de Laurín Grande, o de Comillo, de Laurín, de por ahí, traían aceite para acá y para allá iban con tabaco y con todo lo que pillaban. Ahí tenían las cuadras para las bestias y para ahí de noche tenían las camas para dormir, para parar, una posada. En las camas que podrían tener entonces, ¿no? Que supongo que aquello sería... ¿Sí? Que tenía habitaciones preparadas para... Habitaciones, pero camitas sí, que sabes de... Sí, ¿no? Ya ves, los que habían en aquel entonces, camitas de los cosos de paja, de cebada o de los sayos del maíz. Del maíz, que es lo que había entonces. Que es lo que había. Sí. Y supongo que eso, que una zona para las bestias grandes, un establo grande, ¿no? Era una casa muy grande. Arriba vivían ellos y abajo era la posada. Claro. Tenía 18 viviendas. Ya después, cuando ya lo hicieron, que la posada ya desapareció, cuando partió mi padre la mitad y mi tío Pepe, que se fue a Málaga, que tú que has estado con Tadife muchos años, pues partieron. Sí, nueve habitaciones para cada uno. He estado viviendo allí por siempre, hasta que me casé. Pero vamos, ya la posada, ya quitaron todas las estacas que había, todavía en la puerta sí estaban las argollas para amarrar la bestia, todavía estaban allí, ¿no? Y por detrás las cuadras estaba todo partido, por encima el pajar, para las pajas, para las bestias también, todo eso. Pero vamos, ya he hecho habitaciones para nosotros, para vivir nosotros. Para acá venían con aceite y para allá llevaban tabaco. Claro. Pero vamos, después paraba muchísima gente también del pescado, mucho que pasaba con bestias, con castaña también, que también paraban. Claro. Y esas cosas. El comienzo de la guerra lo recuerdo más
porque nosotros teníamos una suertecita de tierra muy buena allí también. Sí. Y a mi padre y a un tío mío, que era carabinero, Sí. le cogieron en la línea. Iban con fruta a la línea. Ujú. Y por ahí fue por donde entraron y se escaparon, no quedaron cortados de milagro. Avisaron, vieron y se pudieron escapar para acá. Si no, se quedan cortados allí. ¿Y qué pasó? Y ahí empezó ya la guerra. La Usted- guerra empezó el 18 de julio Sí, del 36. sí. Y ya ves, y el día 6 de mayo de 1937, que cayó hasta en el día de la Ascensión. Por eso le digo que son cosas, que una guerra civil es lo más malo que puede caer en un país. Lo más malo por parte y parte, lo más malo que pueda caer. Ellos tuvieron toda la suerte porque hubo cosas malas a los primeros de unos y otros, lo mismo unos que los otros. No vamos a... Y hubo también actos violentos sobre gente que tenía aquí propiedades grandes y sobre... Aquí sobre eso no llegó a pasar nada, porque de la parte ahí de Cádiz, del Tesorillo y de ahí para acá, Sí, sí venía mucho ganado de la finca grandera, pues estaba don Juan Maese, que no tenía todo el Tesorillo, y de eso venían para acá y cogían, de la finca esa cogían el ganado. sí, Lo traían para acá, y aquí en el comité de Estepona, ahí lo mataban y lo repartían. lo repartían. Para los refugiados que había ya que venían corriendo de lo mismo que nosotros corrimos para allá también. No. Aquí en Estepona le cogió a un alcalde que era don Félix Troyano, Sí, que todavía tiene aquí un sobrino que lo veo yo todos los días, Nicolás Troyano, y ese Félix Troyano decía que era de izquierda, que era comunista. Y resulta de que había un grupo también, para mí que era de carabineros, que le decían la FAI. Un grupo de la FAI de FAI carabineros. anarquista, ¿no? Y algo mezclado de unos voluntarios que había milicianos. sí, Lo mismo que del otro lado estaba la falange, los requetenes y todos los negocios. sí. Pues ahí también había su grupo. Y empezaron a llegar aquí, mataron a, que conozco, uno de los hijos, hablo yo todos los días con él, tiene un estanco y todo en Estepona. Y el padre ese no sé qué le pasó, que estuvo medio fugitivillo un poco, ahí por encima de Cancelada, la risa esa. Total, que lo cogieron, el grupo ese De la FAI. y lo mataron. Después había otro, un tariño, que después un hijo se casó con una prima segunda mía, que ese lo cogieron envenenando pozos en Estepona. Ese tira de derecha fuerte. Total, que también ese para mí que lo tirotearon al correr por lo alto de una azotea, lo mataron también. Mataron a un chavea con 20 o 24 años, un practicante buenísimo. Lo mataron en la carretera cerca del Padrón, a 3 o 4 kilómetros de aquí. A un sacerdote, a Telle, a otro mataron en lo alto de la Conserva, que ese no era, ese era un medio degenerado. Ese mató a uno en una pelea, no sé, se fue a Ceuta, estuvo por ahí en la Legión, y después cuando vino aquí ya lo cogieron y esa gente lo mataron. Y el alcalde ese, cuando mataron a los 5 o 6 eso tendría que vendría y pedirían, yo no sé cómo sería eso, ya de eso no entiendo. Pero cuando el alcalde ese vio que habían matado a esos 2 o 3, cuando vinieron a echar de mano a otro, pues metió mano y dijo, de aquí no sale ni uno más del pueblo. Protegió de alguna manera que no pasaran más Dice, cosas. ustedes, para llevarse un ciudadano mío de aquí de Estepona, me tenéis que traer un documento del Tribunal de Málaga. Y se lo lleváis para Málaga. Y efectivamente, fueron a Málaga, sacaron un documento, se llevaron, yo qué sé, de Estepona, yo qué sé lo que se llevaron, una pila. Y entonces estaba el barco que tenía la República, Jaime, ese tan grande, el único barco bueno que tenía Corazón. Sí. Que estuvo en Málaga ya que le metieron una bomba mala de esa que no sirvió más. Y en el barco ese estaban presos.
No, metieron preso a toda esa gente toda esa gente. que fueron a pedir los papeles a Málaga, ¿no? Exactamente. ¿Cuánta gente pudieron apresar de aquí? Aquí de en Estepona mataron a 6 o 7 nada más. Mataron a 6 o 7 y luego metieron preso a un montón en el barco en el Jaime II. Pero eso se lo llevó el alcalde. Sí. Eso se lo llevaron ya para Málaga, pero ya no lo pudieron matar a la carretera. Que el que se llevaba lo mataba a la carretera. Claro. Pero a traer papel del tribunal de Málaga no lo podían matar. Y de alguna manera se lavó las manos. Tenían que entregar en Málaga. Claro. Al entregarlo en Málaga, pues tuvieron el barco. Y ya en ese tiempo, y él le casó a mi padre. Pues resulta de que mi padre no perteneció, tengo una carta escrita que no fui capaz de leerla nunca. Mi padre decía, mi acusador me mata sin conocer mi inocencia. Dice, pero Dios es justo y hará que lleve el remordimiento de tu mala conciencia. Me acusan de que soy masista y aún lo leeré todos los días en la prensa y no puedo dar de sí lo que ese programa representa. Y ya empieza a hablar con los hermanos y con los cuñados y con todo. ¿Qué? ¿Una carta que escribió él antes de morir? Antes de morir. No pertenece a ningún partido ni nada. Mi padre, lo único que pasa, mi padre estuvo dando con un teniente de carabineros, sí. Estuvo dando clases en la Recinera. Sí. Una pila de años estuvieron dando clases los dos. Y entonces mi padre solicitó del Tribunal de Málaga para pagar a los refugiados. La gente que había de fuera, el dinero que daba la República para que pudiera comer, si no, ¿de qué iban a comer? Claro. El que abandonaba su casa y corría, ¿de qué iba a comer? Claro. Su padre se preocupó por aquella gente. Exactamente. O sea, porque la República les diera algún dinero a Estepona para esa gente, para la gente que estaba llegando de abajo de Cádiz, ¿no? Eso Supongo. Y estuvo pagando los refugiados aquí en Estepona. Pero eso simplemente por... Antes de empezar a pagar los refugiados, lo citaron al Tribunal de Málaga, que de ahí le vino la muerte. Sí. Lo citaron al Tribunal de Málaga y él se creía que también lo estaba pagando los refugiados, que era ya para pagar los refugiados. Y cuando llegó allí, pues le preguntaron por los presos que había en el barco. ¿Usted conoce los presos que hay aquí en el barco de Estepona? Sí, soy de Estepona. Y Estepona es un pueblo chico, en aquel entonces era un pueblo chico. No los voy a conocer. Y ya estaba señor Pedro I, estaba Alonso Barbero, en fin, todo. Dice, Alonso I es que arregla a mis chiquillos y nos pela todo. Nosotros vivíamos en el campo a 5 kilómetros de aquí y 2 veces en semana iban bicicletas hasta la Recinera para pelar a todos los chiquillos que había, las personas mayores, para pelarlos y afeitarlos y eso. Dice, bueno, ¿y qué le parece a usted? Pues gente honrada y gente buena, pero de derecha o de izquierda. Dice, hombre, de derecha o de izquierda me pregunto usted a mí. Yo no sé cada uno los ideales que pueda tener. Claro. Usted me pregunta por lo mío, pero que somos buena gente que no se ha metido con nadie, ni nada. Y con la misma, pues, de seguir a los 5 o 6 meses, ya pasó la fuerza, ya nosotros corrimos hasta, nosotros estuvimos parando en la Coraza, en el número 24, estuvimos parando allí una pila meses grande. Pero vamos, por ir un poco por partes, su padre vuelve de aquel especie de interrogatorio que tiene. Y pagó los refugiados en Estepona. Y fue pagando los refugiados, pagándole, se refiere a que recibía dinero público para ayudar. Después de que tenía un colomato aquí en Estepona, sí. Tenía un colomato y le daban de comer, le daban comida y cosas, pero le daban dinero también. Sí. Para poder... Y su padre estaba un poco pendiente de aquello porque a él lo había, de alguna manera, había asumido esa responsabilidad voluntariamente. Exactamente, ¿no? Como sabía que eso existía de poder... Como hoy pagan 40.000 pagas también. Claro. En aquel entonces con los refugiados que los estuvo pagando. Y se llevó todo el dinero que... Pero su padre, aunque no pertenecía a ningún partido, se presupone que tendría una ideología de izquierda, ¿no? Claro, de izquierda, sí. O sea, de alguna manera tenía un compromiso con la gente más necesitada y con los trabajadores. Todo este tipo de ideas, ¿no? Exactamente, claro. Y ayudó a toda aquella gente durante los primeros meses de la guerra que estaban aquí refugiados.
¿A dónde estaban esos refugiados? ¿Estaban recogidos en algún campo de refugiados? Bueno, sí, tenían una casa muy grande en la calle Real, por ahí tenía una casa muy grande. En la calle Real había una casa de refugiados. Sí. Y allí vivían todos. Claro, había más de una casa, porque había muchos refugiados. ¿Cuántos podía llegar a atender su padre? Pues no sé, los cabrinos, de eso ya no, pero que había bastante. Que había mucho, ¿no? Bastante, sí. ¿Y su padre se dedicaba a recibir un dinero y a dárselo a ellos? ¿O él compraba víveres o comida para dárselo a ellos? Eso era parte. Eso lo llevaban otros. El economato, lo que usted ha dicho, Eso ¿no? lo llevaba aparte. Y su padre se dedicaba a buscarle algún dinero para ellos, ¿no? Entonces, Eso lo recibía del gobierno de la República, se lo daba, y ellos estaban muy bien controlados. sí. Y él lo repartía. Y bueno, y entonces su padre se tira aquellos primeros meses Y entonces cuando ayudando. de seguía a los 5 o 6 meses, pues pasó la fuerza por aquí. Y ya cogieron a Estepona. Y al primero que le echaron mano fue al alcalde, para quitarlo del medio. Nosotros llegamos, que a Jolá nos hubiéramos escapado para allá. En Estepona hubo tiroteo, ahí estaban los frentes de Casares para acá, hubo más muertes, más tiros. Y ahí en toda la finca de Don Cristóbal, ahí de Pantoja y todo eso, ahí me ha gustado mucho la cacería. Ahí todavía es con los años que hace, y todavía están las trincheras y los casquillos de la bala. Sí, ¿no? Aquí unos tiroteos grandísimos. En la zona de ahí arriba, pegando a Casares, ¿no? Claro, y de Casares para acá. Ahí había un frente. Todo eso de Guadalupe ahí, eso se estuvo el frente aguantado hasta que ya tomaron Estepona. ¿Y cómo fue la entrada de Cuando tomaron a Estepona, es que a nosotros nos cogió, yo tenía poco más de 10 años. Claro. Y a nosotros nos cogían la coraza. Porque ya cuando mi padre, cuando ya veía que venían para acá, pues tira para adelante. ¿Cómo recuerdan? Estuvimos en Marbella 2 o 3 días, que ya estaba mi tío Carrillo, estaba en Marbella de carabinero. Y estuvimos 2 o 3 días. Y de Marbella a Málaga. Se fue mucha gente del pueblo cuando vio que entraban ya las tropas. Por medio Estepona. Medio Estepona, ¿no? Sí, medio Estepona. Había en Estepona mucha gente de izquierda, estaba muy asentado. Sí, había de izquierda bastante, claro. Y luego aparte saldría mucha gente también por miedo, ¿no? Simplemente porque... Sin hacer nada, por nada. Claro. Mis tíos corrieron todos. Claro. Y después cuando volvimos, la casa no quedaban ni los clavos de la pared. Claro. Entonces la habían llevado todos. Y Andando todo el mundo. todo el mundo. ¿Cuánto de familia era ahí? Nosotros éramos 4 y mi padre y mi madre. Pero ya veo una chiquitita. ¿Y cuándo salieron? Una chiquitita, que es una chiquitita. Cuando nosotros salimos para Marbella, iban mi madre, íbamos los 3. 3. Mi hermano, mi hermana y yo. La más chica, iba en el vientre de mi madre. Iba a embarazar a su madre y todo. Nació el 21 de enero en Málaga. ¿Y qué hicieron? Andando hasta Marbella primero, ¿no? Andando hasta Marbella. ¿Qué se encontraron por ese camino? ¿Se encontraron bombardeos? ¿Se encontraron ¿Se encontraron problemas por el camino? Bastante. ¿Sí? Y ya el remate de los tomates fue ya de Málaga ya para Palmería. Eso ya una feria hacía mamando. Sí. Una feria mamando. Y ya más que salir de Málaga para allá, en Belén Málaga para mí que fue muy cerquita de Málaga. Nos sentamos un poquillo para como una chispilla de nada, pero aquello como que yo iba, que no se podía, iba como una feria, uno sobre el otro que no se podían dar. Miles de personas, ¿no? Nosotros íbamos, un tío mío, que es el que ha muerto en Málaga, con 4 hijos que llevaba, y mi padre con otros 4. Y todos juntos allí. Y había caído una bomba y había tres cadáveres tapados con una manta. Y le dije a mi madre, retírate usted de ahí, no usted para acá. Estamos todos en un coro. Y estuvimos un ratillo nada más, yo 12 minutos, no estuvimos más. Y ya me agarro dice mi padre, venga, vámonos ya. Y me agarro al brazo de una mujer, mamá, y papá, pues si mamá no está aquí. Y mamá, y ya no estaba. Ya se iban delante con... Se perdió usted con su familia. Con mi tío Pepe. Con la niña chiquitita y mi hermana. Y mi hermano y yo con mi padre. Mi hermano, que nos llevamos 19 meses,
Pues no voy a de ahí hasta... Pero perdido, Pero ya todo el camino perdido. Usted se quedó con su padre y con su hermano. Exactamente. Pero espérese, es que porque me vaya contando cronológicamente un poco la historia. De aquí a Marbella ya hay mucha gente saliendo de los pueblos y yéndose en dirección a Almería, que es para donde no estaba... Pero entonces menos porque... ¿Y con qué se van ustedes de la casa? Ya estaba la fuerza en Casares por ahí, sí. y estaban controlados los frentes ahí, sí. Pero ya mi padre dice, ya nosotros nos vamos ya... Su padre porque tiene miedo de que puedan hacerle algo, claro, por haber ayudado, de alguna manera haber participado en la República, la ayuda a los refugiados y todo eso. Exactamente, encima nada, lo puesto. Lo puesto. Una bicicleta, que la bicicleta no la traímos otra vez. Llegamos hasta la herradura. Y antes de llegar, bueno, de ahí pasamos, porque caen tantos aviones, el barco y los aviones pegando bombazos. Y criaturitas. ¿De Estepona a Marbella recibieron, los bombardearon también? No, antes que vino el Cervera y tiró los 3 barcos que había. Había 3 guardacostas, una gasolinera y 2 guardacostas. Que la gasolinera se quemó, lo echó a pique del Padrón para acá, a 3 kilómetros de aquí. Un guardacosta en el Cató, un poquito del Cató para acá, y el otro frente del cuartel de Guadalmata. Los 3 los echó a pique en un momento, ¿sabes? Un barco grande, ¿no? Grande de eso, ¿sabes? Pero no vea lo que tiroteó y los 2 aviones soltando bombas. Eso ya fue la carretera Málaga-Almería, ¿no? No, eso fue aquí, en Estepona. Ah, aquí. En Estepona, aquí al Belerica, 5 kilómetros. ¿Y te recibieron bombardeo también? ¿Estepona fue muy bombardeada desde el mar? Y tiraron 2 o 3 veces bombardearon. Sí. Sí, en los barcos no murieron ninguno. Porque vieron esos tendrían primáticos y cosas, y cuando vieron el barco, pues se tiraron a tierra y no hubo muerte. Y bueno, y ustedes llegan a Marbella, y en Marbella, ¿qué hacen? ¿Paran y...? Pues allí ya estaba un tío mío, un hermano de mi madre. Sí. Allí estuvimos 2 o 3 días. Y ya de allí a Málaga. Y en Málaga paran en la Coracha. En la Coracha número 24, que tenía una casa grandísima. Allí yo que sé, casi todos los que habíamos allí eran de Estepona. Sí, ¿no? Eran todos de Estepona, toda la gente que había allí. Y un refugio muy bueno que había. Era un refugio para gente igual que estaba en marcha. Los aviones, ¿eh? ¿Y os daban de comer? ¿Os dieron de comer allí en el refugio? ¿Daban...? Allí ya está mi padre con nosotros y llevaba dinero y íbamos bien. Uh-huh. Y luego, desde Málaga, emprenden el camino para Almería porque ven que Málaga va a caer también, ¿no? Exactamente, sí. Sería ya 1 de febrero por ahí. 1 de febrero, cuando fue la marabunta grande de gente que salió de Málaga, ¿no? Eso es. Sí. Mientras ustedes están allí, ¿tienen noticias por radio, de alguna manera, o por periódico, prensa, de que Málaga va a caer? Yo tenía 10 años, entonces no había estado uno que hacía la escuela siquiera. ¿Y su padre decide un día, por la noche o por el día, de salir? Mi padre y mi tío también. Deciden que hay que irse. Ya eso era medio Málaga entero, para allá. ¿Y cómo recuerda aquel camino? Me dice que miles de personas... Muy malo. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta la herradura. La herradura. Porque nos perdimos y mi padre, en vez de tirar para adelante, pues para atrás. Nos dejaba escondidos en un sitio, en una caña, en un hueco de unas palmas que había. Ustedes no moverse aquí hasta que yo venga. Ya ves, 2 niños chicos allí, si hubiera que una bomba lo hubiera pasado algo, allí nos quedamos. Claro. Y ya por la mañana y por la noche llegaba. Tira para adelante. Otro nos dejó en un número de caña dulce, de cañadú, de aquí no moverse. Y nada más que al ratito iba a salir un camión y paró la carretera. Y entró un avión allí pegando bombazos. Y allí cayeron una bombadora, era nuestra, y iba una familia de Estepona, que le decían los Kikos, y era el que llevaba el camión. Pero ya cuando el camión llegó allí, ya se llenó el camión de milicianos de eso, y ya el tío dice, el camión que se ha averiado. Ya no cogió más nada. Ya no cogió el camión más, pues ya estaban los aviones que lo y iban. Su padre quiso volver para atrás. Y nos conoció. Dice, ¿quién venirse con nosotros? Dice, no, mi padre, hasta que no venga mi padre no nos movemos nosotros de aquí. Y ya por la noche llegó mi padre y para adelante otra vez. Y ya una tarde le digo a mi padre, digo papá,
tire usted la bicicleta. Y ya venían las luces de los coches uno detrás de otro, detrás de otro. Dice mi padre, dice, ya viene la fuerza allí. Digo, tire usted la bicicleta ahí. Y tiró la bicicleta de carretera, pues entonces había un puentecillo muy grande, de esos estrechitos muy altos, sí. Y nos metimos debajo del puente. Y aquella noche no ve allí el tiroteo por el puente aquel, se escuchaban las balas descifrar y pasaron. Y ya llegamos a la herradura que estaba muy cerquita. Y llegamos a una posada que había en la herradura y le digo a mi padre, papá, tengo sed. Y le dijo a la mujer, dice, abre un poquito, le dice, cuente el vasito colorado ese, y al cruzar la carretera está la fuente, una fuente muy buena, y al cruzar la carretera, hay que ver la casualidad también, mi tío y mi madre y todo de vuelta ya para atrás, y allí nos juntamos, menos mal, ¿no? Y ya para Málaga, y en Málaga... ¿Cuánto tiempo estuvieron en la carretera? ¿Cuánto tiempo echarían andando? Una piladía. Una piladía es 15, 20 días. 15 o 20 días estaríamos, claro. ¿Y fueron, cómo iban sobreviviendo? ¿Qué comían? Lo que pillaban por ahí. Hasta un saquito de azúcar, me acuerdo, de azúcar morena y cosas así que malamente. Y recuerda haber visto cadáveres también allí en las cunetas, ¿no? Claro. Y recuerda que bombardearon también... Bastante. Ahí sí murieron mucha gente. A población civil, no a militares. Población civil, no había otra cosa, ya no había resistencia de nada. Claro. Sí. Población civil, porque ya ves, y eso era como una fe donde caía una bomba de eso, bueno, usted lo que hacía. Claro. Y después el Motriz, el río ese de Motriz que iban todas las criaturitas y rompieron, abrieron el pantano y no se podía pasar, y el río también se llevó muchísima gente para más, sí. Muchísimas criaturitas y pasó... Murieron ahogadas también. Murieron mucha gente. ¿De su familia sufrieron alguna baja? ¿Alguien murió en el camino? Familia no. No. Y luego dice que se reagrupan otra vez la herradura y vuelven para Málaga, ¿no? Para Málaga, ya de Málaga. En Málaga había un tal que tenía aquí una zapatería muy grande, una alpargatería, le decía, la calle Real. Sí. Para la parte esta de acá. Sí. Está la terraza, para esta parte de la calle Real, una zapatería muy grande. Había un tal Pelacaña. Y eso era mi padre, dice, Andrés, no vaya para Estepona. Y esa era de derecha fuerte. Dije, no vaya para Estepona está muy mala. Estepona, todo el que ha estado en algo, que tú estuviste pagando los refugiados. Dije, yo no me metí, no perteneció a ningún partido ni nada, ni me he metido con nadie, ni tengo nada con nadie. Porque yo tengo un primo ahí en Vélez Málaga, que es constructor de obras, que te podía quedar aquí una temporada, y digo que no. Y va, ahora mi hermana Estudia Mayor, que está en Marbella, le entró el tifo. Uy. El tifo ese, y en medio cuando le dice, si la quiere usted enterrar, se va usted mismo para Estepona. Y ya nos vinimos para Estepona todos, mi tío y... ¿Que luego su hermana no murió? Y la niña se salvó. ¿Y qué pasó aquí entonces? Llega a Estepona y que... Llega a Estepona y de seguida lo detuvieron. De los mismos que estaban en el barco ese, que mi padre declaró a favor de ellos. El alcalde lo querían matar. Y entonces todos los que había, pues claro, pero si el alcalde nos ha salvado la vida a todos, nos vaya a matar. Por eso tiene donde está el campo Furu, de Estepona, el primero, este viejo que hay aquí. Sí. Por el campo está la calle Cádiz Félix Troyano, que era del alcalde comunista ese que dice que era comunista. Y lo salvaron, y ya los otros dijeron, si me va a salvar la vida, todos los van a matar. Claro. Si no hubieran matado a Estepona. ¿Y luego qué pasa? ¿Que declararon, aquella gente declaró? Uno de ellos. Uno de ellos declaró en contra de su padre. Uno de ellos denunció a mi padre. ¿Usted luego consiguió saber quién fue? Casado yo con unos pocos de hijos. Sí, ¿no? Pero fue porque se casó mi hermano Juan. Yo me casé, yo tenía ya niños, mi hermano Juan se casó después. Y entonces alquiló una casa. Y una tía mía, una hermana de mi padre, que es muerta ya, que era la que le llevaba de comer todos los días a la cárcel, que mi tío era carabinero. Entonces, como no jugaban consejos de guerra ni nada, entonces no había nada que hacer. Entonces decía uno, ese hay que quitarlo del medio. Y de Estepona, ahora lo diré también. Pues, y resulta de que alquila la casa, y mi tía Estrudi, y la madre de unos constructores de Estepona, que viven todos,
hoy que viven todos los hermanos, los cedeños, por la madre y mi tía Gertrudis estuvieron un día desde por la mañana hasta la noche llorándola allí en su casa para que levantara la pena de muerte y no hubo nada que hacer. Todo el día entero allí llorándole y todo, no hubo nada que hacer. La pena de muerte de su padre. Y cuando mi hermano alquiló la casa, pues nosotros no sabíamos nada de nada. Allí en el campo nos decía fulanito denunciado, las cosas, los comentarios que había de la gente. Sí. Para tu padre lo denunció fulanito, para tu padre lo denunció menganito. Y después, entre ellos mismos, de las familias esas, decían, no, para tu padre lo denunció mi primo. Y por lo visto fue mentira todo. Por lo visto fue mentira todo. Pues cuando mi hermano alquiló la casa de mi tía Gertrudis, ya la pobre reventó, ya no podía. Dice, Juan, te voy a decir una cosa, hijo. No pensaba de decírtelo nunca para que no sufriera más ni supiera quién es. Has alquilado una casa del que mató a tu padre. Dije, tita, ¿qué me estás diciendo? Digo lo que te digo. Ese fue el que denunció a tu padre que mató a tu padre. Y se salió de allí, el otro día buscó una aquí en la calle Vuelto y se cambió de... Pero resulta, y yo no lo conocía. Se le murió un hijo con 25 años que era carnicero, muchacho bueno, no tenía culpa de nada. Claro. Y se le murió con 25 años. La mujer dice que era peor que él. Y resulta de que lo llevo al médico a mi Miguel, porque fui con él. Ya mi Miguel tenía 17 o 18 años, que es el mayor, va detrás de mi Mari Carmen. Y fuimos a don Cristóbal, médico muy bueno, también don Cristóbal, y estaba él. Piriluncillo chico, una mascotilla, pero yo, y será posible que yo no lo conocía, y al estar allí yo sentado, pasó uno y pasó el otro, dice mi Miguel, ya pasa uno delante mío, papá, ya no pasa nadie más, pues me toca a mí. Y se levantó el tío aquel, dice, ahora me toca a mí, dice, ahora me toca a mí. Y se puso un poquillo fuerte con él. Dice, ahora me toca de entrar a mí, está entrado después que yo. Y se le haga usted el favor de apaciguarse y no que salga el médico para afuera y que diga a quién le toca. Entonces no había número, ni había de nada, entraba el más guapo. Y ya Chiquillo se puso con él, dice, haga usted el favor que yo no le tenga que dar un tornico. Y yo no sé lo que me entró por el cuerpo. Total, entró mi Miguel. Y al salir mi Miguel, entró él. Y estaba la viejecita esa, que yo le dije que fue con mi tía a pedirle rogándola a si le podía levantar la pena de muerte. Y dice la mujer, pero esta familia no es del campo. Dice, claro, si es Mateo. Tiene un Diego Mateo que está con el vasco allí en el Belerín, encargado. Y al decir a la mujer ese, vi el reflejo, digo, ese es el tío que mató a mi padre. Y era él. Cuando estaban en el barco, sí. Y le preguntaron que si los conocía, le dijo que sí, que eran conocidos de Estepona, pero si Alonso es el barbero que tenemos nosotros en Estepona de toda la vida. Claro. Si nos conocemos, si es el barbero que tenemos nosotros. ¿Y qué está? Son muy buena gente, gente buena que no se han metido con nadie, de nada, de derecha o de izquierda. Y usted me pregunta a mí por los ideales míos. Los ideales, yo sé que son gente buena, los que no se han metido con nadie ni nada. Y ese fue el que lo denunció. Ese que le estaba preguntando. Ese que... El que lo interrogó. El que lo interrogó. Nosotros llegamos de Málaga y lo citaron a Estepona. Y ya no volvió más, ya se quedó en la cárcel. Y un tío mío con él ¿Estuvo también. mucho tiempo en la cárcel? En la cárcel estuvo poco tiempo. Lo mataron el día 6 de mayo, ahí no había juicio, no había de nada. Entonces, ¿cómo saben que lo van a matar? Lo sabemos porque fue mi tía con el desayuno a la cárcel y ya no estaba. Y Andrés Mateo no está aquí ya. Y ya lo habían matado. ¿Y no saben ustedes? Pero estaba un hermano de mi padre allí también. Y mi tía Gertrudis, claro, cuando vio al hermano, pues fíjense ustedes despedirse un hermano del otro. Uno para Puerto Santa María y el otro para el cementerio.
¿Y su hermano murió también o su hermano se salvó, aguantó la...? El hermano Sí. se salvó. Se salvó, ¿no? Y tuvo unos pocos de años en el puerto de Santa María, 4 o 5 años, estaría en la cárcel también. Y luego salió y ya... Salió libre y Porque tampoco había hecho nada, se seguro. va, salió libre hasta ha muerto su casa. Tiene tus hijos, tus hijas. O sea que su padre de alguna manera fue delatado por gente que él había hablado bien de ellos. Exactamente, había hablado bien de ellos. Es el único motivo. Encima, ¿no? De haber hablado bien. ¿Y sabe dónde lo mataron o cómo lo mataron? Esos detalles En están... el cementerio de Estepona. Ahí mataban a todos Están los... enterrados, que ahora digo que hicieron, como están sacando mucho por ahí, pues no se puede sacar tampoco. Porque, ¿Usted le hubiera gustado que hubiera tenido por lo menos una sepultura digna, no? hombre, muchos dicen, yo sí, pues era mi padre, y claro, y lo mataron, que no tuvieron. Yo a mis tíos se lo tengo dicho, digo, el día que yo me muera, si me lleváis allá arriba, a la iglesia, que no bajes por siquiera, que no intente de bajar siquiera. Si quieren decir algo por ustedes allí, y si no tampoco. Y a las 12 de la noche se venís para la casa y me dejáis allí incinerado y tirar la ceniza donde os dé la gana. Claro. De alguna manera eso marca a una familia, ¿no? Eso marca bastante. Un hecho como ese lo marca... Bastante. Su... Hoy ya ha pasado todo. Hombre, ya está más que pasado, claro. Mi padre primero que decía, el único favor que les pido a mis hijos, que sean honrados y trabajadores, y yo tengo que tener la carta por ahí todavía, que sean honrados y trabajadores, y que no se metan, no vengan en mi muerte por nada del mundo, por no llevarse más la rastra encima. Y se salió con ella, porque cuando uno tenía 20 años, de 25 años para arriba, hubiera pasado algo. Le daban a uno ganas, ¿no? Sí, daban ganas, sí. Claro. Pero no lo niego yo. No lo niego. Daba porque se han conocido muchas cosas malas. En Estepona, el que había, uno de los que se llevaba todo el comité de Estepona, el más grande que había, que todos los mejores perniles de carne y las mejores alpargatas, que todas eran unas alpargatas blancas y negras, con las suelas de Nea, que le decían, se las llevaba él para su casa. Sí, ¿no? Y entró Franco, a los 5 o 6 meses entró Franco por aquí. Uno de los que estaba en el comité, que se lo llevaba todo para su casa, era municipal. Llegó a ser cabo de los municipales. Y de cabo de los municipales para mí que moriría. Y cuando entró Franco por aquí, mató más de 40. Se cambió de chaqueta. Se cambió de chaqueta y mató más de 40. Mató hasta un concuñado de él, que era Vázquez Sereno, Francisco Vázquez. Mató, eran 5 varones los que tenía y una hembra. Y mató al concuñado, que tenía también 3 varones, 3 varones y 2 hembras, 5 también. Y había 2 envenenados. Sin embargo, había uno que estaba en los muertos, que estaba apuntado a Izquierda Unida. Porque yo estoy más, mi hermano ha sido más pacífico, no ha querido saber nada de nada. Yo soy más rebelde. Yo me apunté al Partido Comunista en la clandestinidad. Estuvo también en la clandestinidad. Estuve en la clandestinidad pasando. Lo que pasa es que yo estaba en la playa con un vasco, con Antonio Mechaca Careaga, vizconde de Bahía después se casó con una hija del conde de Salamanca, que paraba en Marbella. Y estaba yo de encargo allí con ellos, y conmigo la Guardia Civil no le decía nada, ¿no? Se metieron conmigo para... Porque estaba protegido por aquel hombre, ¿no? Que yo estaba ahí en la playa y yo con la Guardia Civil me portaba muy bien. Ellos allí conmigo siempre en la casa, y siempre, nunca. Pero sabían que usted era comunista, claro. Ya ves, si lo sabía. Y bueno, ahora le preguntaré... Yo para mí que no lo sabía. Mataron a mucha gente además de su padre aquí en Estepona. ¿Cómo fue la entrada? Pues ya este Vázquez Sereno solo mató más de 40. Mató a más de 40, o sea, fue una barbaridad, ¿no? Una escabechina. Y después, son cosas que uno no tenía, pero fíjese, se lo voy a contar a usted, porque son cosas, lo sabe todo el pueblo entero. Después formó una bandita particular, uno que le decía el negro. Un tal negro, el negro le decía el tío ese, que como era jefe de los municipales, era cabo de los municipales, pues
formó esa bandita robando, como que era gente de la sierra, fugitivo de la sierra, robando en Estepona y partiendo el dinero. Un capitán de la Guardia Civil, mezclado con él, y el Vázquez ese. Pues resulta de que de Estepona, Juan González Espinosa, que es un tío que tiene capital, nombre de derecha, pero una gran persona. Yo lo conozco de siempre, una gran persona para los trabajadores y para todo. Y un cuñado de hermano de la mujer de María, pues venía de Igualeja con un borriquito y una yegua o un caballo cargado de castaña. Y de la venta a la tía para arriba, a la sierra, había una fuente, y al llegar a la fuente se tropezó con el negro ese. El negro con el pistolón colgado, él sabía con 19 años, cuando lo vio, arrancó chiquillo, el muchacho con la bestia, y diría, cuando llegue a Estepona, va a decir que me ha visto aquí con el pistolón, y me van a descubrir a mí de que, porque estaba todos los días en el pueblo. Claro. Y se iba y le echaba mano que fuera para robarlo, y le cortó camino en una vueltecilla que le pegó 2 tiros y lo tiró allí por un barranco. Lo mató. Y lo mató. Y llegaron las bestias de castaña cargadas aquí a Estepona. No vale que se dio aquí en Estepona, de seguía, y gente de derecha. Se rebelaron contra aquella banda, ¿no? Y echaron mano y no sabían quién era. Estaba Vázquez Sereno, estaba un capitán de la Guardia Civil en combinación con ellos. Pero hay una familia en Estepona, los Ramitos, que todavía quedan algunos, eran 5 o 6 varones, y estaban en una finca desde el Puerto Atlántico, la sierra. Y cada instante un robo. Tío, usted queda 30.000 pesetas en aquel entonces era dinero. Y se hacían pasar por maquis, ¿no? Exactamente. 30.000 pesetas, 40.000 pesetas. Y a los pocos días, otra vez. Y al mes, otra vez. Y ya dice el padre, dice, esto no es así. Como vengan a robarnos otra vez, debía llamarnos ya al tío de los papás que en la sierra hay mucha gente. Esto no son la gente de la sierra, hijo. La gente de la sierra no nos han robado todavía. ¿De dónde se escapó este tío? Este tío no, la gente de la sierra no son. Eso se creen ustedes, pero la gente de la sierra no son. Y fue a robarlo. Y con la misma le echó mano y ya acudieron los hijos, pero sacó la pistola y le pegó un tiro a uno y le entró la bala así por ahí y le partió la pierna. Y ya lo tenían que haber matado, haber hecho un boquete y haberlo enterrado. Y con la misma lo cogieron con una reata y en un pino en la puerta de la casa lo amarraron y el tío, no matarme que está el capitán de la Guardia Civil y Vázquez Sereno, es jefe de los municipales, es cómplice de esto, no matarme. Con la misma arrancan 2 para Estepona, con toda la suerte de que llegó al cuartel de Guardia Civil y había un teniente que hacía pocos días que había llegado. Si está el capitán, los matan a todos, no se entera nadie de nada. Claro. Pero estaba el teniente que me ha pasado esto y esto y esto, y está allí mi hijo con un tiro dado en la pierna. Y atrincó el teniente unos pocos de guardia para arriba, allí estaba el tío amarrado, ya el tío dilató allí lo que había. Y se enteró, y fue efectivamente, estaba en connivencia con la Guardia Civil. El cuartel, y ya le echaron mano Vázquez Sereno, y el capitán lo quitaron del medio y no se sabe por dónde tiraría. Y el otro había matado más de 40 en Estepona. Sí. Otro le quitaron la ropa, lo detuvieron, nada, ni detenido ni nada. Le quitaron la ropa y ahí murió, ya perdió la cabeza. Ya pasaba uno por la calle de Sevilla, mira fulanito, ¿dónde está? Mira dónde está, y todo el que había matado, pero todavía estaba en la calle dando voces, mira fulanito, mira menganito. Pero se volvió loco ya. Se volvió loco aquel Vázquez Sereno, ¿no? El Vázquez Sereno ese. Pues lo tuvieron en la cárcel un tiempo, ¿no? Nada para nada. Lo tuvo en la cárcel y así nada. Y el otro guardia, el capitán lo quitaron del medio por ahí, no sabe Dios por dónde tiraría. Que realmente tampoco lo hicieron mucho, ¿no? Tampoco lo hicieron mucho. Claro. Lo quitarían y lo salían. Y murió mucha gente cuando entraron. A las mujeres también le hicieron, hubo aquí mujeres también que las raparon y que las pasearon. Con mi padre mataron una prima hermana de él. Sí, ¿no? Una prima hermana de mis padres, la mataron junta con él. ¿Y por qué? Porque leía el periódico y había firmado una bandera de la República, había bordado una bandera de la República,
mataron a señora Frasquita, la cosera, que ahí vive un nieto. La ventana de la cocina que hay, señora Frasquita, la cosera, señora María Méndez, que el hijo tenía una tienda muy buena de ropa, no sé si la tendrá. A Isabel Carlos Carrasco, que era prima hermana de mi padre, que Grimaldi, que tiene la tienda Grimaldi, la zapatería Grimaldi, la que está casada con Grimaldi es prima segunda mía, hija de la prima hermana de mi padre, por otra cosa igual. A unas pocas, 5 o 6 mujeres, mataron esa misma mañana también. Resulta de que le dieron una taza de aceite de castor de esa miga y paseando, y la pelaron a rape, paseándola por el pueblo. Claro, mujeres que no han hecho nada, ni eso saben nada, y empezaron a bailar y a cantar. Dice, y encima también de cachondeíto, para la cárcel, y al otro día por la mañana las mataron a todas también. A ese grupo de mujeres. Un desastre, ¿no? Luego la posguerra sería muy... Después la posguerra muy desagradable, porque... Ya fue el desastre para uno. Sí. Pues nosotros nos quedamos, mi madre se quedó con 4 niños hijos. ¿Y eso? ¿Cómo tiraron de la casa para adelante? ¿Cómo fue? De la casa para adelante, pues, mis tíos la ayudaban, mi abuelo, que les dije yo antes, mi abuelo estaba ya jubilado, pero se vino con nosotros y llegó a la Unión Recinera, y el encargado era, mi padre ya está trabajando de cerrador una pila de años en la recinera, y en Estepona tuvo otra pila de años. Con Juan Sánchez en una cerradora también. Una cerradora de madera, había trabajado su padre. Y de albañil también, las dos cosas la hizo. Aprendió el oficio de cerrador y de albañil. Y mi tío Pepe, aserrador siempre, que ha muerto con tal... Y aquellos aserraderos que venían de madera de por aquí cerca, se cortaban muchos árboles por aquí. En toda la sierra. Eso había, en la playa, tenían 2 barcazas, pero 2 barcazas que llegaban como aquí a la calle. De carga de barcazas, pues venía un barco eso grandísimo, y con las barcazas esas se tiraban ahí un mes para cargar el barco. O sea que se carga. También a qué tiempo cortaron árboles aquí por todo, ¿no? De la sierra. Toda la sierra era de los jesuitas, de las fábricas esas. Eso la fábrica esa tenía para mí que eran 49 fábricas, los jesuitas esos. Los jesuitas, era de los jesuitas, de Cerradero. En Granada tenía una de las más grandes, porque el de casó mi suegro, sí, vinieron todos de Granada a trabajar. Eran 9, 7 varones y 2 hembras, y vinieron todos con los carros de Otiva de Granada a la madera. ¿Y cómo se presenta entonces la posguerra en su casa? Su madre tiene que tirar de 4 niños, ¿no? ¿De 3? De 4. De 4 niños. 2 hembras y 2 varones. ¿Y cómo lo hace? De casar mi padre nos dio una suertecita de tierra, muy buenecita también, muy buena. Y todos los años la asamos de trigo. Todos los años la sembrábamos de trigo. Cogíamos las 5 o 6 faneguitas de trigo, y después mi abuelo estaba jubilado ya, pero don Luis, que era el encargado de la fábrica, nos conocía ya desde siempre, mi padre, y le colocó a mi abuelo otra vez de guarda allí de noche, y estuvo con nosotros una temporada hasta que ya nosotros, yo con 10 años... Todo el mundo tuvo que meter el hombro otra vez, ¿no? Claro. ¿Y usted? Yo con 12 años, sí, o antes, ya, con 11 años, me fui yo a guardar cabras por ahí, cabras y vacas. ¿A dónde? ¿Por ahí? ¿A dónde? ¿A pueblo de por aquí al lado? No sé, que de allí del Belerín, que está la carretera general, a 5 o 6 kilómetros. Porque tenía que quitar una boca de comer de la casa, ¿no? Exactamente. Yo me fui a una casa, y mi hermano, que era un chiquillo, se fue a otra. Ya mi hermano en unas puertecitas ha recogido estiércol por ahí. Que no se portaron, estuvieron muy bien con ellos. Yo ya me fui ahí, pero todo el día llorando. Pues no me salí uno de la casa nunca, todo el día llorando. Ahí estaría casi 1 año. Después me vine a otra casa a guardar vacas, y también estaría... ¿Y en esas casas estaba usted allí perenne, en la casa? Estaba bien, pero estaba muy bien. Sí, ¿no? Estaba bien, ahí me miraban bien. También estuve otra temporadita. Ya después me fui a un molino. ¿Molino de aceite o de harina? No, después me fui con Antonio López, que me tiré también otra pila de años. También estuve muy bien. También, ahí ya
con 12 o 13 años. Pero tuvo que empezar a trabajar en casa de gente que estaba acomodada, más o menos, tenía dinero, de jornalero, ¿no? Exactamente, de jornalero, sí. Usted no tuvo oportunidad, supongo, de ir al colegio, porque claro, le vino aquella desgracia familiar y tuvo que ponerse a trabajar. En el colegio estuvimos nosotros 6 o 7 meses en una escuela nacional. Eso después de la guerra. Después de la guerra. Sí. ¿Cómo recuerda aquel colegio? Colegio, la maestra se llamaba Doña Asunción. Colegito bien. ¿Había niños y niñas? Mucha religión, mucho... Eso es lo que le iba a preguntar. De esos diestros y siniestros. Bueno, mi hermano mismo estuvo con Juan Jiménez en la fábrica, sí. y tenía que ir a la falange a hacer instrucciones y eso. Y ya se lo dijo Juan Jiménez, dice, señor Juan, yo no puedo venir. Yo estoy a 5 kilómetros de aquí, yo estoy de mano de no sé ya, y tengo que coger la bicicleta para mi casa. Yo como me voy a ir a falange a hacer instrucciones y ese tipo de cosas, ¿no? Y ya hablaría Juan Jiménez con quien fuera y ya no fue más. Pero eso iba... la falange no ve. ¿Usted tuvo alguna vez de niño, de más jovencillo, luego que hacer alguna manifestación pública de ese tipo? Que supongo que eso sería muy doloroso para familias donde habían sufrido eso. Digo que fue un caso que le pasó a muchos, ¿no? Manifestación no podíamos hacer. No, manifestación me refiero a que usted lo obligaron también, por ejemplo, en el colegio a cantar Cara al Sol o cosas de ese tipo. En el colegio sí. Sí, ¿no? En el colegio sí. Había que hacerlo. Sí, ¿no? había que hacerlo. Y pero es que estuve muy poco tiempo. En el colegio 7 o 8 meses. Muy poco tiempo. ¿Y había muchos niños en aquel colegio? ¿Es qué? ¿Había muchos niños? No muchos, pero éramos siempre 15 o 20 había. ¿Y qué era? ¿El único colegio que había? No, supongo. El único allí, el único. El único en esa zona, ¿no? Sí, ¿Y dónde estaba ese colegio? En la Recinera. Era para gente de los trabajadores de allí o de aquella zona, eso, ¿no? Y de todos aquellos alrededores del campo y todos los que habíamos del campo también. De jugar, nada, que aquí uno juega. Estamos siempre trabajando. Pero bueno... Ya después me fui al molino. En el molino estuve también un par de años. En el molino del Cató, de harina, molino de harina. Ahí estuve muy bien también. Y ya después me vine aquí a uno que había montado al Verde, y también estuve un poquillo tiempo, y de ahí me fui a San Pedro. O sea, que estuvo usted pasando por muchos sitios trabajando temporada, ¿no? En San Pedro estuve una pila de años. Más duro, en el campo era duro todo. Es duro todo. Y en aquella época que no había tampoco mecanización. Cava, tomate, la ciega era muy dura también, casegamos mucho. Por cuenta, y la ciega era muy duro también. Por cuenta quiere decir a destajo, a lo que sacaba de peso, ¿no? Cogía uno la fanega de tierra, una fanega de trigo que valía 28 duros secarla, y hacemos sega muchísimo también, mucho. ¿Su madre cómo se la apañó? Que supongo que también tendría que trabajar en la calle, ¿no? Pasando las negras, la pobre. Pasando las negras, como podía. Se ha pasado mucho, ¿eh? No murió muy bien, porque murió con 74 años, pero con una hermana mía murió encarcelada, con la más chica. Sí, sabía leer y escribir, sí, bien. Y coser muy bien. Coser y hacer crochet de todo muy bien. ¿Era una persona religiosa su madre? Porque religiosa. Mi madre cuando murió mi abuela, se quedó con 8 años. Y la metió mi abuelo en un convento de eso, de monja de esas. Y ahí se enseñó. Después, y nunca, mi madre tiene unos cuadros allí en la casa de Santos, y ahí no tocaron los cuadros nadie. Sí, ¿no? Mucha gente iba a la casa y iban a los cuadros, y dice, eso es un gusto de mi mujer, y eso no los toca nadie. Y no se tocaron esos cuadros nunca. Claro. Cuando corrimos se los llevaron todos. Sí, ¿no? Después los vecinos más nos dieron las camas, dieron 4 cosillas, y después pues teníamos nosotros, como la casa era tan grande, pues resulta de que un tal Benavides, que era cabo primera de carabineros, sí. Y en la guerra llegó a capitán del ejército. También pasó mucho, también lo metieron en la cárcel y pasó más que, pues, tenía una historia ese hombre también. Por ahí en Burgos, por ahí toda la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, pues, le daba lección a todos por allí. Y mi madre tenía 2 habitaciones para que viviera,
y nos daba lección a... ¿Y así aprendió usted algo? Ahí aprendimos las 4 reglas. Y aquello, cuando usted trabajaba en el campo y demás, ¿qué ganaba? ¿Qué recuerda usted que ganaba de niño de un jornal? ¿Qué le daban a usted? De jornal se ganaba 2 reales todos los días. 2 reales, ¿no? 2 reales. ¿Usted cobraba como un mayor o cobraba...? Que como mayor ya, hasta que no tenía ya 18 años por allá. Claro, mientras le pagaban como un niño, ¿no? Que se cobraba 4,50, después subieron a 5 pesetas, después a 7, y a poquito a poco. Y... De niño no sabía uno nada de nada. Claro. Ya después de mayorcito, pues iba uno recapacitando, porque resulta que yo estuve con Juan Mena en Nacional. Ese hombre era un hombre de derecha también, pero en fin, eso éramos amigos de mi padre, porque estuvimos de acerrador juntos a la recinera. Sí. Y viviendo frente de mi casa allí en Belení, una pila de años. Y con esto yo trabajando una pila de años como si fuera un niño, durmiendo con los hijos en la casa igual que si fuera un niño. Y resulta de que llegó una tarde un guardia allí y empezó a hablar, en fin, de la guerra, de las cosas, y empezaron a hablar y le dijo Juan Mena, vamos a callar un poquito, que ese niño está adolecido, como me han matado a mi padre, pues por algo sería. Y yo que estaba allí a la vera, lo escuché, pues me fresqué con él y le dije perrería. Y ya Juan Mena me dijo, ni Diego ni nada. Este hombre que sabe de lo que ha pasado ni nada para hablar de mi padre, ¿no? Y estaba casado con una de aquí de Estepona, junta a Adelardo. Y el hombre era de izquierda reventada. Digo, hay que ver lo que son las cosas y personas que yo no sé, que era Guardia Civil, yo no sé con qué mira, hablaba malamente con aquel hombre de esta manera. Y al otro día me citó al cuartel de la Guardia Civil, a San Pedro. Oh. Y subí para arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Se abrazó a mí, perdóname, hombre, perdóname que está uno con ella así, de esta manera, tú me perdonas, que lo dije yo sin maldad ninguna. Y tú, cuando tú te quedas para Estepona, algo, tú nada más tienes que venir para acá y yo te paro un camión ahí y te lleva para Estepona, no sabes lo que hace. Entonces yo ya me enteré de un tal Abelardo, casado con una familia que le dice los pucheritos, Martí Hormigo, le decía los pucheritos. Y esos pucheritos de izquierda, todos a reventar. Todos a reventar. Pues tú aquí en Estepona de guardia, entonces estaban ya... Aquí le decían los fugitivos, la gente de la sierra. Sí. Otros le decían más, aquí cada uno... Y tuvo jaleo. Tuvo jaleo porque un muchacho que pasó mucho también, ya muerto también con 19 años. Y la familia la tenía en la Loma del Monte, y la gente de la sierra estaban todos los días en Calarmana. Claro. Y parando, ¿y dónde iban a parar? Castigaban a los que vivían en el campo. Y si viven en el campo y llegan la gente de la sierra, ¿qué van a hacer? Claro, no tenía más remedio. No tenía más remedio que convivir con ellos. Claro. Y llegaba la Guardia Civil y le ponía la mesa. Estaban todos los días sirviendo a uno y a otro. A uno que a otro. Pero los castigaban. Y iban a dar un atraco malo y le dio una esquela, ese Abelardo, le dio la esquela a uno para que se la llevara. Y lo cogieron a 5 kilómetros de aquí, al coger carril y lo cogió la Guardia Civil. Y él llevaba la esquela y se le metió la boca y se la comió. Se tragó la esquela. ¿Y tú dónde vas? Yo, para Camimana, para el campo. Le dieron una soba para matarlo. Que no lo mataron de milagro. Pero en vez de tirar para el padrón, tiraron para el Belení. Y en el cuartel del Belení, todos los guardias que había eran los sargentos del ejército, que los pasaron a la Guardia Civil. Que la mitad después se salieron de la Guardia Civil porque no era la más nada. Y aquella gente era... Aquellos no pegaban tan fácil y tan... Llegaron allí al cuartel y allí lo atrincaron. Ya iba hecho polvo de la soba que le dieron. Y entonces la Guardia Civil pegaba fuerte, ¿no? Cuando cogía a alguien en el campo. Aquí en Estepona había un control, la tanqueta, ese tanque humano que le decía, y el que entrara con el sol traspuesto llevaba palos hasta el cielo la boca. Eso fue más duro todavía. Mi tío Muñoz, ese recién licenciado de carabinero, le pegaron por entrar un poquillo tarde.
y multándole, una cosa mala. Después mataron a Cuarterón también, y el que fue al entierro le echaron también 25 o 50 pesetas de multa, que la mitad después no las pagaron. Pues ya se metió el padre Manuel, que el padre Manuel no sé de qué sería, que eso tenía poderío se metió por medio y... A mediar con esta gente, Para ¿no? mediar. Padre Manuel fue... Padre Manuel, ¿quién fue aquí en Estepona? Sacerdote. Sacerdote que de alguna manera ayudó a uno y medió con otro para que no lo... Para la clase media ayudó mucho. A la clase media la ayudó muchísimo. Y así le ayudó que cuando ya entró la democracia, lo primero, los camioneros allí en la puerta del cementerio viejo. Allí estaban los camioneros de huelga y llegó el padre Manuel y le puso un televisor a los camioneros allí, le llevó comida, y llegó un brigada de la Guardia Civil y quiso quitar el televisor, quiso levantarlo allí a palo y llegó un teniente y dice, tú haz lo que quieras, yo no me hago responsable de nada, tú puedes hacer lo que quieras, pero tú estás metido en un sitio que no vas a escapar bien. Sí, ¿no? Y se echó para atrás y lo dejó de... Eso tenía ese tío, yo no sé la fuerza que tendría. Era una especie de cura rojo, le ayudaba a los que... Eso decía que era... Yo no me explico. Ya ves, yo tuve que hablar mucho con él porque estaba la herencia de don José Nadal, y la herencia de don José Nadal era muy grande. Tanto como hay con la universidad esa que querían hacer, y ahora está otra vez caliente y dice que la van a hacer. Vamos a ver si es verdad ahora. Y resulta de que tenía unos terrenos, en el Castó tenía terreno, y tenía terreno en muchos sitios, en el Castó vendió una pila de terreno, de la herencia esa. Pero el obispo ese de Málaga y el de Mallorca, y vendió los terrenos esos, yo no me explico. Pero me estaba usted contando cómo tomó usted conciencia política. ¿Cuándo llega usted a...? Porque me ha dicho que de alguna manera fue comunista en la clandestinidad. ¿Cómo se afilió? ¿Llegó a afiliarse al partido? Sí, afiliarme. 29 o 30 años ya, sí. Ya tenía. Sí. Y eso fue que ya usted tenía muy... Claro, ya uno, lo que tenía uno ya de la guerra. Ya entró la Segunda Guerra Mundial. El capitán que había estado en la zona roja había estado una pila de años en la cárcel y quería que derritiera a Hitler, a los alemanes, que el triunfo se lo llevaran los otros. Todos estaban... ¿Y cómo entra usted en contacto con el partido, que es un partido ilegal? ¿Cómo había gente aquí en Estepona que formaba parte del partido? Una pila afiliada muy grande, Sí, no. en la clandestinidad. Y nos reuníamos en el campo, por ahí, en las casas en el campo, y ya después en Estepona también, en la calle Caridad, había una calle, ahí nos metíamos. ¿Recuerda usted reuniones de cuánta gente? Chicos con 17 y 18 años, dos también mayores que yo de izquierda, venían a escuchar la Pirinaica Estepona, a la Plaza de las Flores, a la pensión que todavía existe la pensión, de Sacón, y ahí nos metíamos a escuchar la Pirinaica también. Ideológicamente usted fue tomando conciencia de que aquello era un estado muy represivo, ¿no? Una dictadura mala, y escuchando uno por ahí de los países hispanoamericanos, eso también, las dictaduras malas, y ya iba uno con los demás compañeros, y después también sale uno medio escaldado. También, ¿no? Sale uno medio escaldado de los partidos, porque vemos unas cosas también injustas también. ¿Usted después la democracia siguió siendo de...? Sí, he seguido fuerte hasta no hace mucho tiempo. ¿La transición también la vivió aquí usted? ¿Cómo la vivió la transición? ¿Participó mucho con el Partido Comunista de aquí en...? Sí, siempre el partido. Cuando estuvo en la clandestinidad, ¿tuvo algún problema con la autoridad? ¿Nunca lo cogieron, nunca lo delataron? Nunca. Claro, mucha gente, ya en el partido había mucha gente... ¿Que habían sido migrantes? Migrantes, gente... ¿Usted partido. ¿Usted permaneció siempre aquí en Estepona? Siempre. ¿Cómo conoció a su mujer, por ejemplo?
Porque entonces la manera de acercarse a las mujeres era muy diferente a las de ahora. Claro, mi mujer estábamos cerquita, yo estaba en la recinera y yo estaba en el Belén y ella en la recinera, pues los bailes, porque no se conocía, de trabajo no se conocía, el domingo como si no fuera fiesta. Vamos, yo la conocía de mucho antes, pero yo tuve una novia en San Pedro, en el Ingenio. ¿Cómo recuerda usted aquello? ¿Cómo los chavales de entonces, a dónde se paseaban? ¿Dónde iban un poco a ver a las niñas? De ningún lado. No había tiempo ni siquiera para eso, ¿no? Aquí en Estepona sí, pero en el campo ningún lado. Sí. El baile, cuando se daba el baile los domingos, y ahí era donde ¿Y el baile dónde se daba? Pues algunas veces lo damos hasta en mi casa. Sí. Porque descansaba mi padre, ponía las cruces y estaba a baile en la casa, era más grande, y ponía las cruces, pero vamos, entonces yo era chico, entonces no, ya eso fue después. Sí. Ya después también en mi casa dimos mucho baile, y en la recinera pues daban baile. También, ¿no? Se juntaban los niños, los jovencitos de por allí, ¿no? Tocó Eladio, tocaba Sotano, y tocaron... ¿El qué tocaban? El acordeón, eso el acordeón. El acordeón, ¿no? Claro. ¿Y Cristóbal Librado también, que se fueron a Mallorca, también, que era tío de Rosario, o familia era, tío de su madre sería un... ¿Y qué se cantaba? ¿Por qué cantaba? ¿Qué cantaba? ¿Paso doble? Y ya está, a bailar. Y a bailar todo el mundo. Paso doble, o un va, Bueno, y antes le he preguntado que cómo era el acercamiento a las niñas, cuando a uno le gustaba una chica, sacándola a bailar. Sacándola a bailar. A bailar y eso, claro. Y luego ya iba uno bailando una vez. A ella no la conocí yo bailando, cuando me acerqué no era bailando. Pues la novia que tenía se fueron a Motril, y yo digo, yo a Motril no voy a llamar. Claro. Y esta está cerquita aquí, pues me acerqué a ella, costó trabajo porque no se fiaba de uno, como había tenido novia. Entonces era muy difícil también, o sea, la confianza de una mujer era mucho más difícil de conseguirla que era distinto en el campo sí en los bailes, en Estepona era más... Había ya otra morada un poco más... También, pero era una cosa parecida, en todas las calles por ahí había bailes también. En Estepona también había muchísimos bailes. Y usted supongo que llega el momento que tiene que entrar también, porque antiguamente se entraba a la casa de los padres a pedirle permiso a la familia para salir con ella. Ya ella no tenía sus padres, su madre. Y fue a pedirle permiso a su madre, ¿no? Permiso, bien. Y bien todo, ¿no? Bien. Y luego se tiró, como supongo, como la mayoría, mucho tiempo viéndola con la madre allí, ¿no? Claro. Porque entonces se salía con una acompañante, ¿no? El acompañante en la casa era una entrada grande y ahí estaban, los que había en la casa estaban ahí. Claro. Y estaban todos todo el tiempo, claro. ¿Y qué forma de diversión tenían cuando usted era joven? ¿Había cine en Estepona? ¿Había teatro? En Estepona sí había cine, sí. Claro, Salón Anita y otro que había en el Paseo Marítimo, en Málaga Cinema, no sé cómo era, no me acuerdo ya. 2 cines que había. ¿Usted recuerda el cine siempre sonoro o llegó a ver películas de cine mudo? Con el descansado mi padre en vida todavía, vi sonoro, ¿sí? Mudo. Sí, uno o dos vi, una película o dos vi. Un poquito, pues vivíamos en el campo. Y no venía habitualmente por aquí, ¿no? Ya ves. ¿Y cómo era, además, el cine? Supongo que entonces era un acontecimiento, iría mucha gente al cine, ¿no? Sí, iba. ¿Y qué podía valer una entrada de cine en la posguerra, en los primeros años de la posguerra? Valía 2 reales. 2 reales. Y iba mucha gente, ¿no? Como le digo. Si no había otra cosa. Claro. Y en el Salón Anita, ¿qué había? ¿Cómo era y qué había? El cine más viejo que había, el mejor. Sí, ¿no? Que había, vamos, en el mejor en el sentido de que entonces el otro no existía. Y ahí donde he visto los cantadores flamencos que venían muchísimo ahí. Venían muchos cantadores por aquí, por Estepona. Muchos a Vallejo y a Canejas de Puerto Real, y muchísimo. A Marcena. Aquellas trupes que venían, ¿no? Marcena que venía fuimos a ver una noche, venía de Ceuta, y venía el hombre fónico perdido. Sí, ¿no? Y empezó a cantar allí, ya con la clase cantado que era Marcena. Venía un poco fónico, decía que por el barco, y empezaron a sulearlo, por encima no está suleando, y era posible esto, con la clase cantado que es. Y entró, salió para afuera y salió después, y ya Marcena no era Marcena ya.
Y entonces empezaron a aplaudir. Y se caía aquello, ¿no? Y a Porrina del Badajoz, y estaba aquello hasta la puerta. Y estaba en el mostrador. Digo, ¿será posible que venga uno del campo a ver a Porrina esta noche y me tengo que ir para el campo? Y me cogió de la mano y me metió para adentro. De pie, pues ya contra las tablas, estaba el tablado de arriba y abajo contra las tablas, me metió el hombre para adentro. Y lo vio. Y lo vi aquella noche. ¿Aquello acudía mucha gente a ver aquellos espectáculos? Muchísimo. Cuando salió en Molina, vino a Estepona, pues a pocas noches antes, un teatro, no sé qué lo que fue, que no tuvo, más bien fue un poquito de fracaso. Sí. Y vino Molina ese que no sabía, con el pelillo rizado, un delito, y vino mi hermano Juan. Mi hermano Juan estaba con Juan Jiménez en la fábrica, y vino, lo vio, y llegó a la casa. Y yo he visto un sabía de cantar, que es lo más grande que yo he visto en el mundo. Y yo, ¿qué me dices? Y a los 8 o 9 días vino otra vez. Y estaba con Juan Jiménez, entonces ahí con Juan Jiménez estaba bien. Estaba en el camión y ganaba mucha propina. Y me dice, toma dinero, anda a ver, lo verás tú. Y lo vi, para 20 figuras cantando también. Sí, ¿no? Entonces fue lo primero de empezar, pero fue y venía, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la gente quería que saliera otra vez y el pobre él no podía salir otra vez. Lo que pasa es, venga a aplaudir para que volviera a salir otra vez, ya que iba a salir. Sí, ya había salido. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Claro. La fiesta de en el pueblo, las cruces, la feria. ¿Y qué diferencia encuentra? Las cruces que usted conoció de niño son muy diferentes. Bueno, hoy día no sé si se celebran como entonces. ¿Cómo era? Ya las cruces que no se escucha por ningún lado. Sí, ¿no? Y antiguamente sí era una fiesta fuerte aquí en el pueblo, ¿no? 9 días que duraba de baile siempre. ¿Y qué es lo que se hacía en aquellas cruces? Pues la fiesta de baile, pues cantar y bailar y... Pero se colocaban, supongo que serían las cruces de mayo, ¿no? Sí, hacían juegos, rifaban roscos, rifaban cosas también. ¿En su casa hacían cruz? Mi padre en mi casa todos los años la preparaba, ¿no? La preparaba, sí. ¿Y cómo era aquella fiesta? ¿Cómo recuerda aquella fiesta de...? Sí, sí, lo que había, sí, lo que se conocía, pues bien. Estaba muy bien. Claro. Y después era una cosa que no era como hoy, como de familia todo. Una cosa muy normal de familia. La feria siempre fue el día 24 de San Juan, el 24 de junio. ¿Había feria de ganado aquí? Pero eso fue ya después, antes, cuando yo me criaba así, ¿no? No. Eso, la feria estaba en la punta abajo de Monterroso, donde está la fuente, pero la pasada la avenida San Lorenzo. Y además de las cruces de mayo, que eran muy celebradas aquí también, el carnaval también era... El carnaval no se quedaba atrás. El carnaval sigue todavía en este pueblo. Su padre me ha dicho que también sí. Participaba mucho, le gustaba... Para los juegos de eso, dice que era el número 1 también. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que se hacía aquí por carnaval? ¿Se disfrazaba la gente y además había murga, había agrupaciones de...? Y muy buenas que las había. ¿Sí? ¿Recuerda usted alguna sonada? Bueno, yo estaba en el campo, ¿no? Pero sonaba esa del aceitero, que eso fue que era muy afamado y muchísimo. Después han seguido mucho la y siguen todavía. Sí, ¿no? Sí. Y luego Semana Santa y Navidad han sido fiestas de aquí también muy importantes. Con el franquismo, eso es lo que había. Y habría... Beata. Mucho, ¿no? Antiguamente los curas tenían mucho poder en los pueblos. Aquí el cura se metía mucho en la vida de las personas. Aquí el que se ha conocido que tuviera poder fuerte el padre Manuel. Sí, pero me ha dicho antes que este cura fue un cura un poco con cierta conciencia social, por lo menos, ¿no? Que no fue como otros curas que eran un poquito más... No, ese le ha ayudado mucho a... Más conservadores o más chapa la antigua, sino que este cura era un cura más progresista, se puede decir. Y quitó todos los santos de la iglesia y... extendiéndose la mano que tendría, sí. Que eso hacía lo que le daba la gana. Tenía poderes para vender terreno de Don José Nadal, que vendió una pila de terreno. Estaba bien respaldado, ¿no? Para poder hacer... Claro. Y en la playa no se podía tocar y metió una pila de camiones y máquinas de San Pedro y no había quien se metiera con él.
Sí, ¿no? quitando arena de la playa y todo lo que quería. La casa que yo me he criado, Sí, que era una casa buena. sí. Era una posada grandísima. Bueno, la posada de la que me ha hablado entonces antes, que tenía mucha... Esa es la casa que yo tenía. Aquella posada supongo que entonces las edificaciones no eran como las de ahora, estaría hecha de barro y de... Las paredes eran así de gordas. Claro. Y la casa era una casa buenísima. Estaba partida la mitad de mi tío, la mitad nuestra, y nosotros teníamos 9 habitaciones. O sea que pero eso era normal entonces, las casas no tenían... Pues fue una posada, claro. La posada todo lo de abajo, y después arriba era donde vivía mi abuelo. ¿Y cómo cocinaba su madre? Pues con leña. Con leña, ¿no? Lo que había. La cocina era una cocina grande también, casi como el comedor. Entonces las mujeres tenían también... Tenía su chimenea, sí. Una chimenea grande y con leña. Y con leña, ¿no? Y entonces las mujeres... Sí, pues ya después una de acerrín. Sí, ¿no? Y a poco pero vamos, con leña hemos estado hasta que estamos casados y todo. Sí, ¿no? En Estepona sí había lavadero, en Estepona sí. Lavaderos públicos, ¿no? ¿Dónde estaban? Yo creo sí que hubo. Bueno, ¿Dónde estaban los lavaderos? Eso es lo que yo no le puedo decir, porque no estuve yo en el pueblo, Ni estuvo lavando tampoco, entonces el hombre lavaba un poco. El lavadero más grande que había era la cala. La cala en Monterroso, cuando corría agua, pero la cala más, porque iba medio Estepona, la cala, que es el lavadero que había. Uh-huh.